Como en todas nuestras lecciones, este día tendremos un estudio de la parte gramatical y ahora haremos un estudio de algo muy importante que yo sé que será de mucha utilidad para todos ustedes y es el uso de los numerales en inglés. Así que vamos todos, pongamos atención y aprendamos un poco más. Los números en inglés. En inglés se maneja un término conocido como numeracy, que hace referencia a la capacidad que posee el cerebro humano para aplicar conceptos numéricos simples y a las habilidades numéricas básicas que influyen en la comprensión de los fundamentos matemáticos, como son la suma, resta, multiplicación y división. Además, la aritmética parece intervenir en la percepción del riesgo y la toma de algunas decisiones. La vida gira alrededor de los números y así expresamos medidas, cantidades, direcciones, teléfonos o años de vida. Ellos son la base del intercambio porque gracias a ellos podemos contar las cosas que nos rodean. Es evidente entonces que el aprendizaje de un idioma no nativo debe comenzar por asimilar sus números. Al fin y al cabo, ¿qué es un idioma sino una forma de ordenar y jerarquizar palabras para que sean inteligibles? Existen dos tipos de números, números cardinales y números ordinales. Los números cardinales son los números que usamos todos los días, indican cantidad o magnitud. Los números ordinales expresan posición, así que son enteros y no conocen el cero. Empecemos con los números cardinales, o cardinal numbers. Los números cardinales se usan para contar cosas, corresponden al nombre del número exacto que queremos expresar, se refieren a la cantidad. Veamos unos ejemplos. There are 3 apples on the table. I worked 20 hours this week. She has 1 car. He gave me $50 for my work. Los números básicos. Empezamos con los números más fundamentales. Estos los usarás para formar números más grandes, así que hay que aprenderlos bien. Veamos la siguiente tabla. Como puede ver, tenemos el número, su escritura en inglés y su pronunciación, cómo se lee. Número 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seguimos con los números de dos cifras. Pero ojo, varios de estos números en la siguiente lista son irregulares, así que no nos confiemos. Nuevamente en la tabla tenemos el número, su escritura en inglés y cómo se lee. Decimos entonces 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19 y por último el 20, 20. Los números del 20 al 99. Los números del 20 al 99 se forman a partir de un patrón, lo que facilita su aprendizaje. Veamos primero cómo se hace. A ver, se toma el número base, que es un número divisible por 10, como 20 o 90. Según el caso, el número base se le agrega un número del 1 al 9. O sea, si quieres decir 21, 21 en inglés, primero dices el número base, en este caso 20, y luego el número adecuado del 1 al 9, en este caso 1. Y eso es todo. La forma escrita siempre lleva un guión entre el número base y el número del 1 al 9. Vemos unos ejemplos. 20-1, 20-9. Vamos con las decenas. Las demás decenas se forman añadiendo la partícula t, la letra t y la y, al dígito de las decenas. Si el número tiene unidades, las añadimos después de las decenas. Veamos los siguientes cuadros ejemplo. Nuevamente el número, su escritura en inglés y cómo se lee. En el ejemplo decimos 21. 30 sería 30. 32, 40, 40. 43, 43.
50, 50. 54, 54. 60 sería 60. En el caso de 66, 66. 70, 70. 80, 80. 88, 88. 90, 90. Y 99, 99. En el caso de las centenas, añadimos la palabra hundred al dígito de las centenas. Si vemos acá 4 ejemplos. Número 100, en inglés 100, 200, 200, 300, 300 y 400, 400, y así hasta llegar al 900. ¿Qué pasa cuando llegamos a los millares? Para los millares añadimos la palabra thousand al dígito de los millares. Veamos el ejemplo en el cuadro. 1000, en este caso, 1000. 2000, 2000. 3000, 3000. 4000, 4000 y así hasta su final. Y finalmente tenemos los millones. Para los millones añadimos la palabra million al dígito de los millones. Nuevamente veamos la tabla. 1 millón, 1 million. 2 millones, 2 million. 3 millones, 3 million. 4 millones, 4 million. Por favor, acá, si ustedes pueden observar, aunque estamos hablando de 2, 3, 4, 2, 3, 4 million, no se agrega la letra S a la palabra million. Todo queda en singular. Todos los demás números consisten en una combinación de los anteriores. Para la formación de los mismos, enlazamos las centenas, los millares o los millones con la palabra and para las decenas y unidades. Veamos algunos ejemplos. Número 314, en inglés 314. 845, 845. 7293, 7293. 950,610, 950,610. Y finalmente, 10,071,071. 10,071,071. Como nota adicional, tenemos el uso del cero en inglés. Diferentes nombres del número cero en inglés. En este caso, su pronunciación y su uso. En inglés, el número 0 recibe diferentes nombres en función del contexto. Ahora vamos a estudiar 5 de sus usos, ya que son los que podemos encontrar con mayor frecuencia. Estos serían 0, o, not, nine y nothing. Veamos entonces el primero, 0. Para referirnos al número 0 como tal, number 0. Para operaciones matemáticas, 0 plus 1 equals 1. O para la temperatura, en este caso, 5 degrees below 0. O se utiliza con números de teléfono, 604. Números de habitaciones, 701. Hora militar, 507. Y para fechas decimos 1909. El siguiente 0 sería not. Es un uso británico o British English. Decimos números con decimales. 0.4%. 3.041. El siguiente caso tenemos nil, que también es un 0 británico o British English. Se utiliza en los deportes, especialmente en el fútbol. El ejemplo, 4-0. Y el último es el caso de nothing, que es un uso americano. Y en los deportes se utiliza y el ejemplo sería 7-0. Llegamos entonces a los números ordinales. Los números ordinales se usan para darle orden a situaciones, objetos o personas. Generalmente cuando se están haciendo listados de cosas o cuando se está narrando una serie de eventos. Nos dan la idea de qué va primero, qué va segundo, etc. Vemos algunos ejemplos. First, write your name and address. Second, write about your work experience. Third, sign the form.
Otro ejemplo. María, first. Gerardo, second. David, third. Y un último ejemplo. My baby's first word was car. My father's second wife is really pretty. La abreviatura de los números ordinales. Se forma con el número en cifra seguido por las últimas dos letras de la palabra completa. Las decenas, millares y el millón se unen con un guión o nuevamente end, al igual que los números cardinales. Veamos los ejemplos. First, second, third, seventh, 15th, 20th, 23rd and 31st. Las fechas en inglés. En español se usan los números cardinales como 1, 2, 3 o 1, 2, 3 para hablar de las fechas, pero en inglés se usan los números ordinales. Mira los siguientes ejemplos. Today is April 5th. Hoy es el 5 de abril. Yesterday was December 21st. Ayer fue el 21 de diciembre. Ahora, ya puedes decir bien las fechas en inglés, hablar de los ganadores de un concurso y enumerar los pasos a seguir para cualquier proceso, y todo con la ayuda de los números ordinales. Los números 1, 2 y 3 tienen como ordinales las palabras first, second and third. Y a partir del 4 hasta el 19 se construyen agregando las letras de H al número cardinal. Si el número termina en las letras BE, se cambia por la letra F y se agregan las letras TH. Veamos el cuadro ejemplo. El cuarto sería fourth, quinto, fifth, sexto, sixth, séptimo, seventh, eighth, ninth para noveno, el décimo, tenth, undécimo, eleventh, duodécimo, twelfth, acá aplica la explicación, décimo tercero, thirteenth, décimo cuarto, fourteenth, décimo quinto, fifteenth, décimo sexto, sixteenth, décimo séptimo, seventeenth, décimo octavo, eighteenth y décimo noveno, nineteenth. Para el resto, se forma con el número correspondiente a la decena, 20, 30, 40, etc., seguido del ordinal, first or second, third, fourth, etc. Veamos los ejemplos en el cuadro. El vigésimo se convertiría en 20th, el vigésimo primero, 31st, el vigésimo segundo, 42nd, vigésimo tercero, 53rd. Vigésimo cuarto, 64th, vigésimo quinto, 75th, vigésimo sexto, 86th, vigésimo séptimo, 97th y el último, el centésimo, se lee como 100th. Tenemos unos ejemplos. Veamos. My birthday is on April the 5th. The girl in the second row has a yellow shirt. This is the third book she reads this month. Additional note. Las fracciones en inglés. Los números fraccionarios son un tanto especiales en inglés. Voy a darles unos cuantos consejos para que puedan escribirlos bien. Para las mitades utilizamos la palabra half. Y, por ejemplo, si son dos mitades, two and half. En el caso de los números como un tercio o un cuarto, se escribiría como a third o a fourth. En este caso utilizamos nuevamente los números ordinales. Para números en inglés fraccionados cuyo numerador sea mayor a 1, la mejor manera es utilizar la palabra over. Ejemplo, 5/6. En el caso de los números decimales, para expresarlos en inglés se utiliza un punto como separador y para leerlo se lee como point. Ejemplo, 5.3. o 7.4. Cuando de aprender inglés se trata, hay que tener en cuenta que en casi cualquier comunicación interpersonal, los números son de vital importancia al usarlos para expresar teléfonos, medidas, cantidades, direcciones, etc. Es por ello que en la enseñanza del idioma inglés, los números son uno de los temas más importantes.
Una vez conocidas las reglas que hemos estudiado el día de hoy, veremos que los números en inglés no son tan difíciles y solamente es cuestión de estudio y práctica. Now it's time to do the activities.